Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén fenomenal, listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Sean bienvenidos a mi canal, su espacio favorito para las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejitas que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que ha encendido las redes sociales, algo que ha hecho que todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a soñar con una reconciliación, o al menos, con una interacción que nos deje claro que la buena onda entre ellos sigue intacta. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a analizar a fondo la supuesta respuesta de Kerem Bürsin a Hande Erçel, y esa respuesta involucra músculos y mucho, mucho fuego en las redes. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, déjenme recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, denle clic a ese botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traigo lo más jugoso del mundo del entretenimiento, análisis profundos, chismecitos bien informados y, sobre todo, mucho cariño para ustedes, mi gente. Así que si quieren estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, este es el lugar indicado. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Bien, el asunto es el siguiente: Hande Erçel, nuestra bellísima Eda de Love is in the Air, ha estado bastante activa en sus redes sociales últimamente compartiendo fotos y vídeos de su vida cotidiana, de sus proyectos profesionales y, por supuesto, de su increíble belleza. Y como ya saben, todo lo que hace Hande se convierte en noticia, especialmente si sus fans creen que hay mensajes ocultos o indirectas dirigidas a Kerem Bürsin. En esta ocasión, lo que desató la locura fue una publicación de Hande en la que, según algunos, lucía especialmente radiante y feliz. No voy a entrar en detalles sobre la publicación en sí, porque lo importante aquí es la supuesta reacción de Kerem. Y digo supuesta porque, como siempre en estos casos, la interpretación de los hechos depende mucho de quién los esté mirando. La cosa es que poco después de la publicación de Hande, Kerem Bürsin compartió en sus propias redes sociales una foto suya, en el gimnasio. Y no solo eso, sino que en la foto se le veía luciendo sus músculos, con una sonrisa pícara y una mirada que, según muchos, era una clara respuesta a Hande. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron. Los fans de Hande y Kerem, los famosos Anker, enloquecieron. ¿Era realmente una respuesta? ¿Estaba Kerem mostrando sus músculos para impresionar a Hande? ¿Era una simple coincidencia? ¿O había algo más detrás de todo esto? Pues bien, vamos a analizar las diferentes teorías y a tratar de llegar a una conclusión, o al menos, a una interpretación razonable de lo que pudo haber pasado. Primero, la teoría más romántica, la que todos los fans de Anker quieren creer: Kerem estaba tratando de llamar la atención de Hande. Según esta teoría, Kerem vio la publicación de Hande, se sintió inspirado o quizás un poco celoso, nunca lo sabremos con certeza, y decidió responder mostrando sus músculos como una forma de decir: «Hey, Hande, todavía estoy aquí, todavía estoy en forma, todavía soy el hombre que te enamoró». Una teoría muy linda, ¿verdad? Pero, ¿es realista? Bueno, aquí es donde entran en juego las otras teorías. La segunda teoría, la más pragmática, es que simplemente fue una coincidencia. Kerem es un actor que se cuida mucho, le gusta hacer ejercicio y, de vez en cuando, comparte fotos de sus entrenamientos en sus redes sociales. No hay nada de extraño en eso. Quizás simplemente le tocó publicar una foto del gimnasio ese día, y no tenía nada que ver con Hande. Una explicación aburrida, lo sé, pero a veces las cosas son más simples de lo que parecen. Y luego está la tercera teoría, la más cínica, que dice que todo esto es una estrategia de marketing. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy importantes, con millones de seguidores en todo el mundo. Cualquier cosa que hagan, cualquier publicación que compartan, genera un gran revuelo mediático. Quizás, según esta teoría, ambos están conscientes de esto y están utilizando esta supuesta interacción para mantenerse en el candelero, para seguir generando noticias y para seguir alimentando la esperanza de sus fans. Una teoría un poco maquiavélica, pero no podemos descartarla por completo. Ahora bien, más allá de las teorías y las especulaciones, lo que sí es cierto es que esta situación ha revivido el debate sobre la relación entre Hande y Kerem. Como recordarán, ambos se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air, una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Su química en pantalla era innegable y pronto se trasladó a la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja más querida y admirada del mundo del espectáculo turco. Pero, lamentablemente, su relación llegó a su fin. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas, otros que fue por presiones mediáticas, otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro.
Lo cierto es que desde entonces ambos han seguido caminos separados, aunque siempre han mantenido un perfil discreto y respetuoso el uno con el otro. Y es precisamente ese respeto mutuo lo que alimenta la esperanza de muchos fans de que algún día puedan volver a estar juntos. Porque, seamos honestos, la química entre Ande y Kerem era algo especial, algo que no se ve todos los días. Y aunque hayan pasado meses desde su ruptura, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de muchos. Por eso cualquier pequeña señal, cualquier mínima interacción entre ellos, se convierte en una gran noticia. Por eso la foto de Kerem en el gimnasio, esa supuesta respuesta a Ande, ha causado tanto revuelo. Porque los fans de Anker no pierden la esperanza de que algún día puedan volver a verlos juntos, felices y enamorados. Pero, ¿es realista esa esperanza? ¿Hay alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, como ya dije, las relaciones son complicadas y lo que pasa entre dos personas solo lo saben ellas. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían influir en una posible reconciliación. Primero, el tiempo. El tiempo cura muchas heridas y permite que las personas maduren y cambien. Quizás con el tiempo Ande y Kerem han superado sus diferencias y han aprendido a valorarse el uno al otro. Segundo, la madurez. Ambos han crecido mucho desde que terminaron su relación. Han tenido nuevos proyectos profesionales, han conocido a otras personas y han vivido nuevas experiencias. Quizás esa madurez les permita abordar una posible relación con una perspectiva diferente. Tercero, el cariño. A pesar de su ruptura, es evidente que Ande y Kerem se tienen mucho cariño y respeto. Han hablado el uno del otro en términos positivos y han demostrado que pueden mantener una relación cordial a pesar de todo. Ese cariño podría ser la base para una posible reconciliación. Pero por supuesto, también hay factores que podrían dificultar una reconciliación. Primero, el orgullo. A veces el orgullo puede ser un obstáculo muy grande en una relación. Quizás, Ande como Kerem son demasiado orgullosos para dar el primer paso y tratar de reconciliarse. Segundo, las expectativas. Las expectativas de los fans pueden ser muy altas y eso puede ejercer presión sobre una pareja. Quizás, Ande y Kerem prefieren evitar esa presión y seguir caminos separados. Tercero, el miedo. El miedo al fracaso puede ser paralizante. Quizás, Ande y Kerem tienen miedo de volver a intentarlo y de que la relación no funcione. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem es una incógnita. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Pero, mientras tanto, los fans de Anker seguirán soñando y alimentando la esperanza de que su amor renazca. Y volviendo a la famosa foto de Kerem en el gimnasio, ¿fue realmente una respuesta a Ande? Pues, como dije al principio, la interpretación de los hechos depende de quién los esté mirando. Si eres un fan de Anker, probablemente querrás creer que sí, que fue una forma de llamar la atención de Ande y de decirle que todavía está interesado en ella. Pero si eres un poco más escéptico, probablemente pensarás que fue una simple coincidencia y que no tiene nada que ver con Ande. Lo cierto es que al final del día, lo único que importa es lo que Ande y Kerem sientan el uno por el otro. Si hay amor, si hay cariño, si hay respeto, entonces siempre habrá una posibilidad de reconciliación. Pero si no hay nada de eso, entonces es mejor que sigan caminos separados y que busquen la felicidad en otro lugar. En cualquier caso, esta historia nos demuestra una vez más el poder de las redes sociales y el impacto que tienen las celebridades en nuestras vidas. Ande y Kerem son figuras públicas muy importantes y cualquier cosa que hagan se convierte en noticia. Y como fans, es importante que seamos conscientes de esto y que no nos dejemos llevar por las especulaciones y los rumores. Debemos recordar que Ande y Kerem son personas de carne y hueso con sus propios sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, al igual que cualquier otra persona. Y debemos evitar ejercer presión sobre ellos para que hagan algo que no quieren hacer. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es una historia de amor, de ruptura, de esperanza y de especulación. Es una historia que nos engancha, que nos hace soñar y que nos recuerda que el amor es complicado, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y ahora, después de este análisis profundo y detallado, es hora de llegar a una conclusión. ¿Qué podemos decir sobre la supuesta respuesta de Kerem Bürsin a Ande Erçel? Pues, como hemos visto, hay muchas interpretaciones posibles y no podemos saber con certeza qué es lo que realmente pasó por la cabeza de Kerem. Quizás fue una forma de llamar la atención de Ande, quizás fue una simple coincidencia o quizás fue una estrategia de marketing. Lo que sí sabemos es que esta situación ha revivido el debate sobre la relación entre Ande y Kerem y ha alimentado la esperanza de muchos fans de que algún día puedan volver a estar juntos. En cualquier caso, lo importante es que Ande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarles en todo lo que hagan.
Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido e informativo. Si es así, por favor denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes y espero que sigamos conectados por mucho tiempo. Y ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la supuesta respuesta de Kerem Bürsin a Ander Zel? ¿Creen que fue una forma de llamar su atención? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo y los leeré con mucho gusto. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal. Sí, denle clic a ese botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traigo lo más jugoso del mundo del entretenimiento, análisis profundos, chismecitos bien informados y, sobre todo, mucho cariño para ustedes, mi gente. Así que si quieren estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, este es el lugar indicado. No se lo pierdan. Además, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Cuantos más seamos en esta comunidad, mejor. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de sonreír. Adiós.